Bienvenidos a un nuevo programa de Héroes de nuestro tiempo. Tenemos la alegría de compartir hoy con Hernán Darío Cadena. ¿Cómo estás, Hernán Darío? Y Hola Marinés, ¿cómo estás? muy bien, muchas gracias. Y yo, María Inés Espinosa, los vamos a acompañar en este programa. Empezamos como siempre ofreciendo este espacio y pidiendo también por las intenciones de nuestros oyentes al buen pastor. Señor Jesucristo, como el buen pastor, diste tu vida por toda la humanidad. Tú nos has llamado personalmente a cada uno de nosotros para servir a los cristianos que sufren y son perseguidos. En ellos, tú continúas tu pasión por la redención del mundo. Es una gracia llevar la cruz con ellos. Danos amor, valor y disposición al sacrificio para que podamos aliviar su necesidad y consolarlos. Llénanos con tu misericordioso amor el uno por el otro, para que también bendigamos a nuestros enemigos y los perdonemos. Así, queremos testificar con alegría tu presencia en el mundo, para que todos seamos uno y encontremos la plenitud de la vida en ti. Amén. Amén. Muy bien, Marinés, Bueno, entonces, adelante. sí, bueno, queremos seguir un poco con los temas que hemos venido tratando sobre los tipos de violación de la libertad de religión o creencias que se han presentado en el informe número 15 de libertad religiosa que la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre lanzó el 20 de abril de 2021. Esto es muy importante porque veníamos hablando sobre, digamos, las consideraciones tienen unas definiciones, digamos, luego de esto, pues se definen en cuatro fases. Estas cuatro fases determinan o nos pueden ubicar en las formas de violaciones. Hemos venido hablando sobre estas fases que son las que se han analizado a través de todo el informe que le dan unas categorías a los países, especialmente, aunque pasamos son cuatro fases, la de intolerancia, discriminación, persecución y genocidio, en ese orden. Normalmente las que mostramos en nuestro informe, y no porque las otras no existan, sino porque es en las que nos concentramos, porque la primera y la última, aunque suene un poquito trivial, son unas variaciones de la segunda y la tercera, que son la discriminación y la persecución. Como ya hemos hablado un poco de la intolerancia y la discriminación, vamos a seguir hablando de la persecución, Hernán Darío. Ciertamente, Marinés, tal como lo anuncias, eh, pudimos darle una mirada a esas dos primeras fases, la intolerancia y la discriminación, sobre todo también tratando de identificar de qué manera se presenta en nuestros entornos, ¿verdad? Pero más adelante, pues miraremos ya con más detenimiento y con más detalle sobre el mapa del mundo. Iremos identificando esas zonas en donde se presentan estas dos nuevas fases, ¿cierto, Marina? Sí, la idea ahorita vamos a escuchar el video que tiene un audio que nos puede ilustrar sobre las conclusiones principales que arroja el informe número 15 de libertad religiosa. Los invitamos para que lo escuchemos. Basado en una evaluación de países de todo el mundo, el informe de ayuda a la Iglesia que sufre sobre libertad religiosa en el mundo 2021 concluye que las violaciones de este derecho humano fundamental se han expandido y acelerado significativamente desde nuestro último análisis en 2018. Cerca de 4.000 millones de personas viven en los 26 países clasificados como naciones que sufren los ataques más intensos a la libertad religiosa. Casi el 50% de estos países se encuentran en África. En los 2 últimos años, los grupos yihadistas transnacionales que persiguen sistemáticamente a todos aquellos que no aceptan la ideología islamista extrema han consolidado su presencia en el África subsahariana. Si bien una gran parte del territorio no es accesible para los trabajadores de ayuda humanitaria, los gobiernos no pueden o en algunos casos aparentemente no quieren abordar el problema.
Solo recientemente se han establecido grupos de trabajo multinacionales para ayudar a los gobiernos locales. En Asia, China y Corea del Norte son los peores infractores, donde la libertad religiosa es inexistente, al igual que la mayoría de los derechos humanos. En China, el control estatal es cada vez más opresivo. La vigilancia masiva, incluida la tecnología refinada por inteligencia artificial, un sistema de crédito social que premia y castiga el comportamiento individual y la represión brutal de grupos religiosos y étnicos refuerza la supremacía del Estado. Esto es particularmente evidente a través del internamiento masivo y los programas de reeducación coercitivos que afectan a más de 1 millón de uigures, en su mayoría musulmanes, en la provincia de Xinjiang. En Myanmar, los continuos ataques contra cristianos e hindúes en el estado de Kachin han pasado desapercibidos debido al ataque masivo y en varias fases por parte del ejército y otros grupos armados contra el millón de rohingyas, en su mayoría musulmanes, en el estado de Rakhine. Un desafío cada vez mayor a la libertad religiosa en Asia proviene de la expansión de los movimientos nacionalistas étnico-religiosos. La tendencia afecta a miles de millones en este continente, principalmente en contextos democráticos o semidemocráticos, como en la India de mayoría hindú y Sri Lanka y Myanmar de mayoría budista. El profundo impacto de las violaciones de la libertad religiosa es muy evidente en Pakistán, donde mujeres y niñas vulnerables de grupos religiosos minoritarios son secuestradas, violadas y obligadas a cambiar su fe en las llamadas conversiones forzadas. Estas niñas y mujeres se convierten en esclavas cuando sus derechos se les niegan de manera tan completa. En los 36 países marcados en naranja en nuestra categorización, no se goza ni se garantiza constitucionalmente la plena libertad religiosa. Durante el periodo que se examina, el presidente Erdogan de Turquía tomó medidas para posicionar al país como una potencia sunita global, amenazando los derechos de otras religiones en el proceso. Como lo demuestra la conversión de Hagia Sofia en Estambul en una mezquita, el Islam se promueve en todos los aspectos de la vida pública. En algunos estados de Oriente Medio, de Asia Meridional y Central y en los países de la ex Unión Soviética, la libertad de culto está garantizada, pero no la plena libertad religiosa. Además, en algunos países la conversión de la religión mayoritaria está prohibida por ley, mientras que en otros se suprime como resultado de fuertes presiones sociales. La pandemia de COVID-19 ha tenido profundas implicaciones para los derechos humanos, incluido el de la libertad religiosa. Los grupos militantes se han aprovechado de los gobiernos distraídos por la necesidad de concentrarse en hacer frente a la pandemia. En África, por ejemplo, los extremistas islamistas han aumentado los ataques, afianzando así controles territoriales y reclutando nuevos miembros. Los prejuicios sociales preexistentes contra las comunidades religiosas minoritarias también llevaron a una mayor discriminación, por ejemplo, en Pakistán. Organizaciones benéficas musulmanas negaron a los cristianos y miembros de otros grupos religiosos minoritarios el acceso a alimentos y a ayuda médica. En Occidente, las medidas de emergencia tomadas en respuesta a la pandemia afectaron la libertad de reunión y la libertad religiosa, lo que provocó críticas y debates. En este informe hemos introducido por primera vez una nueva categoría titulada Países en Observación, donde hemos notado nuevos factores que podrían tener un impacto significativo en la libertad religiosa en el futuro. La evidencia para esta categoría son las manifestaciones violentas en América Latina, donde los manifestantes atacaron y destruyeron símbolos religiosos y propiedades. En algunas regiones se llevaron a cabo crímenes violentos de odio contra líderes religiosos y feligreses. El Papa Francisco ha definido lo que él denomina persecución educada, en lo que los nuevos valores y las normas culturales han relegado a las religiones a lo que él llama la silenciosa oscuridad de la conciencia individual. Por ejemplo, en Occidente, el derecho a la objeción de conciencia por motivos religiosos para los profesionales de la salud en relación con cuestiones relacionadas con el aborto y la eutanasia ya no está protegido de manera significativa por la ley. Pero el periodo que se examina también ha experimentado una mejoría significativa.
Hubo un proceso importante en términos de diálogo religioso y líderes religiosos pudieron desempeñar un papel cada vez más importante en la resolución de conflictos, ayudando a llevar a las partes en conflicto a la mesa de negociaciones. Las visitas del Papa Francisco a los Emiratos Árabes Unidos dieron como resultado la firma de un documento titulado Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia. Los dramáticos acontecimientos mundiales en África, Asia o en Oriente Medio han provocado un aumento sin precedentes en la más grave de las denuncias, a saber, el genocidio. El informe de libertad religiosa refleja la misión de ACN de ser una voz para aquellos que están sufriendo y son silenciados como resultado de la persecución. Como dijo el Papa Francisco en 2015, en un mundo donde varias formas de tiranía moderna buscan reprimir la libertad religiosa, es imperativo que los seguidores de las diversas religiones unan sus voces para pedir paz, tolerancia y respeto por la dignidad y los derechos de otros. Bien, muy interesante lo que podíamos escuchar hace un momento, María Inés. Entremos de una vez en materia, entonces, hablando sobre la tercera fase, la persecución. Bueno, pues aquí vamos a hablar varios detalles y vamos a dar ejemplos muy duros de lo que se está viviendo en el mundo entero. Esta fase de persecución que le sigue, digamos, viene después de la discriminación, incluye delitos de odio, porque es bueno que hablemos de esto porque ahora todo es delito de odio y la interpretación es un poquito mala, es decir, la definición tal vez no la conocemos, es importante que hablemos de esto. Nosotros tenemos un autor parcial que puede conocer o no la identidad religiosa de la víctima, es el que comete actos de persecución y los delitos de odio. Los actos de persecución y los delitos motivados por prejuicios están tipificados en el derecho penal nacional o en el derecho internacional. Normalmente, persecución y discriminación conviven apoyándose mutuamente. Sin embargo, la persecución por parte de un grupo terrorista, por poner un ejemplo, se puede producir en un país en el que no hay discriminación por parte del Estado. La persecución consiste en un programa o campaña activo dirigido a exterminar, expulsar o someter a determinadas personas basándose en su adscripción a un grupo religioso. Es lo que ocurre, por ejemplo, en África, donde los pastores, que pueden ser musulmanes, atacan a los agricultores, que pueden ser cristianos, con el pretexto de los efectos del cambio climático. Los actos de violencia los pueden cometer individuos aislados, alimentados a menudo por el discurso público y la ideología del grupo. Los actos de persecución no tienen por qué ser sistemáticos ni producirse siguiendo una estrategia. Es parte de lo que nos dice el informe, Hernán Darío. Es decir, María Inés, que por ejemplo en un estado determinado, oficialmente no haya persecución ni discriminación, pero en la práctica sí exista, ¿verdad? Creo que es un poco lo que nos tratabas de exponer en este comienzo, ¿verdad? Sí, tal cual. Entonces, la persecución contra un grupo concreto puede ser cometida tanto por agentes estatales como no estatales, ¿no? Pero en esa etapa, ese grupo no puede acogerse a las leyes del Estado. No tienen protección por cuenta del Estado. Este es el tema que sucede. Los agentes privados que cometen delitos de odio contra un grupo probablemente no suelen ser castigados. Las víctimas sufren maltrato jurídico, se las priva de sus propiedades y en ocasiones son asesinadas. La persecución se puede identificar y verificar a través del testimonio de las víctimas. Informaciones en los medios de comunicación, informes del gobierno y de las organizaciones no gubernamentales o de las asociaciones locales, pero con frecuencia esta verificación se ve obstaculizada por la violencia continua y podría llevar años conseguirla. Qué importante, digamos, en este punto que expones, María Inés, qué importante, por ejemplo, el trabajo de información
que se realiza con un documento como el del informe de libertad religiosa, ¿verdad? Porque según lo que cuentas acá, muchas de esas transgresiones pueden permanecer ocultas incluso por años, ¿verdad? Porque aunque no se cometan por parte de agentes del Estado, sino por agentes privados, el Estado o algunos estados, digamos, no hacen nada o se callan o voltean su mirada hacia otro lado, lo cual es una suerte de complicidad también, ¿no? Y si no existieran, digamos, estas organizaciones independientes, en el caso de la Fundación ACN, que informan sobre lo que está ocurriendo, probablemente esos crímenes y esas transgresiones quedarían Impunes. ocultas e impunes, de acuerdo, ¿cierto? Entonces, Claro. súper importante ese pilar que alienta también la fundación, que es informar, ¿no? Pareciera un acto menor algunas veces, Y que pero al final realmente nosotros que somos voceros, digamos, como de o tenemos el liderazgo en este momento, pues, de informar por medio de este informe de libertad religiosa, que ya llevamos 14 años en ello, está muy bien, pero es la iglesia misma, ¿no? Es como nosotros tenemos ese deber de denunciar, que no podemos callar y que tenemos que estar muy atentos a los signos y a las cosas que están sucediendo para no llegar a un punto en el que no podamos, no se pueda echar reversa. También es verdad que lo que explica el informe, eh, digamos, como no es un tema sistemático, ¿cierto? Esta persecución, sino que parecen casos aislados, eventualmente también podría ser sistemático, por supuesto, pero en estos que son casos aislados, la comprobación es difícil, ¿no? Porque dicen, bueno, pero es que usted está diciendo que tal grupo persigue al otro, pero no hay como una evidencia que haga que se pueda hacer algo en contra de manera contundente. Y así se quedan las cosas y van pasando y pasando los años, como dice, como lo dice ahí claramente, podría llevar años conseguir un reconocimiento de que realmente hay una persecución. así es. Y por ejemplo, ahora que mencionas esto de sistemático, puede que haya, por ejemplo, una persecución de un grupo de una manera muy violenta en determinado momento. El grupo que transgrede, digamos, comete este acto y deja de cometerlos por un tiempo, pero la gravedad del hecho es tal que no necesita ser sistemático para ser realmente impactante. O los que informamos constantemente también acerca, por ejemplo, de los matrimonios forzados, que son casos, ¿sí? Que es una mujer, otra mujer, no es como que cogen de repente Como lo sí, que pasó en como África, lo que que pasó en cogieron África a las con Boko 200 Haram, niñas. Ajá. exacto, pero se repite, no, digamos, cada semana, cada mes, pero sí hay una cierta frecuencia, ¿sí? Recurrencia. Una recurrencia, ¿de acuerdo? Que ya al hacer una línea en el tiempo permite establecer como una suerte de conducta y de comportamiento discriminatorio y de persecución, ¿verdad? Así es. Y normalmente esta violencia de la que hemos hablado entre grupos o como se hablaba, ¿no? El ejemplo anterior, la violencia viene acompañada de persecución, o sea que es realmente la violencia convierte a estos actos en delitos de odio. Los individuos que pertenecen a grupos minoritarios sufren asesinatos, expropiación y destrucción de sus propiedades, robos, deportación, exilio, conversiones forzosas, matrimonios forzosos, acusaciones de blasfemia, etcétera. Estos actos se producen dentro de la legalidad conforme a las leyes nacionales. En casos extremos, la persecución puede convertirse en genocidio. Por eso decíamos que las fases se cruzan un poco, ¿no? Sí, Pero es importante que nos detengamos en este tema del delito de odio, ¿no? Que no es un delito de odio hablar mal de alguien. Eso sería como una intolerancia, es hasta de pronto cierto, una es cierto. discriminación de alguna manera, pero ni siquiera llegaría a ser lo que es un poco acá en Colombia, ya todo se está volviendo como un delito Delito de de odio, odio. o sea, el hecho de decir esa frase como que encasilla a algunos grupos o personas o que se creen con el derecho de poderle poner ese sticker o label a esa persona para decir es que usted está cometiendo delitos de odio. No, un delito de odio es un acto de violencia Ujú. que no es reconocido como un acto de violencia
pero con cosas evidentes como asesinatos, expropiación, destrucción de Ujú. propiedades, robos, deportación. Entonces, pues casi que uno podría decir que estos asesinatos que se han cometido en medio de las manifestaciones en Latinoamérica, en donde hay violencia y mueren personas, Ujú. pues se puede configurar como un delito de odio, lo que es un asesinato, ¿no? Sí, claro. Y además también sobre esto que mencionas, Marines, hay una manipulación del lenguaje por parte de ciertos grupos, ¿verdad? Entonces, nombrar algo que no es delito de odio, pues empieza a generar un A sinsabor en dañar el el lenguaje, ambiente no, y a y dañar daña el el lenguaje. lenguaje cuando tú ya lo quieres usar para lo que es exactamente, pues perdió el sentido. Así Como que es. no, porque se difuminó, por decirlo de alguna manera, en medio de un lenguaje ahí trivial, que Mm. para cualquier cosa es delito de odio. Y se Vamos unos a desvirtúa. la definición, si te parece, Sí, claro, Hernán Marines, Darío, por favor. si quieres tú leerla Claro que sí. sobre lo que dice la organización a propósito de los derechos humanos, ¿no? Sí, según la Organización Internacional de los Derechos Humanos, delito de odio se define como los actos delictivos motivados por un prejuicio hacia un grupo particular de personas. Para ser considerado delito de odio, la ofensa debe cumplir dos criterios. Primero, el acto debe constituir un delito en virtud del derecho penal. En segundo lugar, el acto debe haber sido motivado por un prejuicio. Y en el informe de libertad religiosa, es muy importante la acción-inacción de las instancias de la justicia hacia los delitos de odio. Es súper interesante ver aquí, Marinés, cómo nos deja muy claro esos dos criterios. Es decir, en, la, en el estado en el que se esté tratando este delito, En el lugar del en el mundo, sí. lugar en el que ocurra, debe estar constituido penalmente por las leyes del lugar, por las leyes locales, como un delito, ¿no? Según el derecho penal del lugar en el que ocurra. Y sumado a eso, mira que debe cumplir estas dos categorías, estos dos criterios, perdón, sumado a eso, el acto debe haber sido motivado por un prejuicio. O sea, no hay un delito de odio si penalmente no se configura primero un delito la acción que se esté reportando, ¿no? Sí, es la suma de las dos, digamos La que suma sin de la las- una o la otra no se no configuraría hay, como un delito de odio, no hay ¿no? propiamente un delito de odio. Y otra cosa que me parece interesante también acá eh, analizar, Marinés, es cómo, y lo mencionabas antes, los delitos de odio son como una espiral que va creciendo, ¿no? En la que no solo es el asesinato, que de por sí, por supuesto, ya es gravísimo, es un delito grave que atenta contra la vida, sino también todo lo que genera alrededor, como una suerte de huracán. La expropiación, la destrucción de propiedades, los robos, la deportación, el exilio, es como agotar la cantidad de delitos posibles que se podrían cometer contra una persona o un grupo, ¿no? Sí. Realmente es increíble que esto suceda, pero pasa, dice, en los países en los que funciona el Estado de Derecho, como en la mayoría de las democracias occidentales, los tribunales pueden considerar los casos de persecución como delitos de odio. Sin embargo, en muchos países no se puede recurrir a la ley ante la intolerancia ni ante algunas formas de delitos de odio y puede ser difícil probar la persecución ante un tribunal. Los delitos de odio en los que se puede encontrar un prejuicio religioso claro pueden suponer el siguiente paso a la normalización de los mensajes de intolerancia y discriminación que se han instalado. Este es el gran punto Ujú. eh, en el que nosotros nos queremos detener, que es la responsabilidad nuestra, porque por supuesto cualquier tipo de persecución es horrible, pero en este momento estamos hablando de la persecución religiosa. Entonces, detenernos acá, en donde se encuentra un prejuicio religioso claro, lo que se puede decir es que si la persecución se pasa por alto, presupone lo que seguiría es que hay una normalización en esos países, quiere decir que se asume como una cosa natural en la que tú puedes tener una discriminación contra alguien y llegar a la persecución y que no pasa nada, ¿no?
Que es y que, realmente y que, cruel, y que ¿no? te lo permite prácticamente Mm, la sociedad y la ley. es cierto, digamos que ese es un grado de crueldad inusitado, porque, es decir, es llevar a la indiferencia absoluta la persecución a otros, ¿no? Entonces, ese, digamos, legalizar, entre comillas, la, legalizar el delito, de algún modo, haciendo caso omiso de él, ¿sí? Por parte de las entidades estatales o gubernamentales o de las mismas, digamos, poderes legales y jurídicos, pues claramente es de una crueldad grandísima, ¿no? Eh, Sí, y es un peligro gigantesco, por eso la responsabilidad de informar, ¿no? Que quede por impune, supuesto. que no se diga nada o que se sepa, pero no nos metamos en problemas y pues nosotros, como dice el Santo Padre, tenemos que hacer lío en todos lados y hacer lío significa en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y para lo bueno, que es lo que realmente a lo que Él nos llama, es esto, ¿no? Es denunciar, hacer conocer este tipo de cosas, porque si no, pues realmente esos delitos cometidos por actores no estatales o privados pueden pasar por encima de los derechos humanos, como es lo que pasa con muchos países del mundo, inclusive los nuestros, en donde pasan tantas cosas por debajo de cuerda que no nos enteramos, ¿no? Entonces es importante tener muy claros estos conceptos. Dice también que, sin embargo, la intolerancia y la discriminación rara vez se contemplan en la legislación penal aplicable y son cometidos por actores tanto públicos como privados. Increíble, Es decir, fascinante. que las mismas leyes no tienen ese desarrollo profundo para poder, digamos, penalmente aplicar una pena, valga la redundancia, o tener una Es- pena con respecto a ese tipo de manejo. o se han considerado de alguna manera delitos menores o actos menores que pueden infringir de repente alguna de tus libertades, pero no lo suficiente como para considerarse un delito grave, ¿no? Y está visto que eso es lo peor que puede pasar porque, como hemos expuesto, estas fases van dando paso una a la otra y es muy fácil que de repente una intolerancia se convierta rápidamente en persecución o en genocidio, que sería lo más grave, ¿no? Es como la justificación de tomarse la justicia por la mano para que si tú consideraste que porque la persona que vive aquí al lado y tiene una tierra en la que yo necesito que mi ganado paste y yo paso por ahí y tú no me dejas porque yo te lo estoy dañando, pero es que resulta que es que las vacas tienen que comer y para mí yo pues, necesito que eso es lo que pasa, se explica claramente lo que pasa en la India y en muchos lugares de Oriente. Entonces yo voy a ir de todas maneras y si tú me pones problema, pues te mato porque yo necesito hacerlo mío. Y nadie, o sea, digamos que no habría como quien defendiera esa posición porque el de la religión imperante en ese estado, pues puede hacer que si el que es cristiano y tiene esos pastos que necesitan mis vacas no está ahí, pues no importa porque como los cristianos tienen una categoría menor dentro de la sociedad, pues si mueren ellos no es tan importante. O Cierto, si hay una matanza que se podría justificar. se Se devuelve sale de todo uno, control, correcto, se se devuelve uno en saldría de el todo control. tiempo a cuando ciertos grupos humanos se consideraban menos que otros o incluso no se consideraban seres humanos, ¿no? Entonces, Exacto, retrocederíamos, pero yo digo que increíble. retroceder es como que yo no sé si realmente hemos avanzado, porque cuando uno sigue viendo que esto Mm, sucede en el mundo, uno dice, cierto, es no es que cierto. retrocedemos o avancemos, sino que es que estamos en lo mismo, porque es Exacto. increíble que estas cosas sucedan. Creo que es interesante, como lo hemos comentado Hernán Darío antes del programa, eh, y ya que el genocidio es la siguiente fase, que es lo que vamos a analizar, es un poco fuerte todo lo que decimos, pero bueno, para esto estamos realmente importantísimo que no es que no haya esperanza, ¿no? La esperanza Mm, se da
en medio de esto de una manera, como lo decimos, o lo hace la Iglesia Católica, ¿no? Por medio del amor, llevando estas personas que viven en estos lugares, estamos hablando de sacerdotes, religiosas y comunidades que están dando su vida, aún exponiéndose a la muerte, para poder llevar una manera diferente de vivir a estas personas, mostrar una manera diferente de vivir. Ese es el evangelio real, ¿no? El amor. Y por esto podríamos, si te parece, Hernán Darío, invitar al padre Naim, que tiene un testimonio eh, sencillo, impactante, duro, de cómo él, siendo sacerdote o como sacerdote, reivindica todo aquello que sufrió en su querida Irak y que es parte de lo que se realmente ha sido lo que nosotros podríamos llamar una persecución religiosa y casi un genocidio, ¿no? Porque no se podría decir que no. Tal cual, Marines, y nada, escuchemos al padre Naim, cuyo testimonio sencillo, directo y claro, como tú lo dices, habla muchísimo más que todo lo que podamos decir acá. Entonces, pasemos a escuchar este bellísimo testimonio del padre Naim. Señor Cardenal Carlos Osoro, queridos hermanos, sacerdote, queridos hermanos, antes de comenzar quiero dar las gracias por haberme invitado. Estoy aquí para hablar de la situación de los cristianos perseguidos en Irak y de la experiencia que hemos vivido mi familia y yo por ser cristianos. He venido aquí con todos vosotros para contaros que para vivir como cristiano yo tengo siempre 3 palabras en mi corazón, que son rezar, perdón y fe. Hoy puedo dar fe de que Dios nunca está lejos de la persona que sufre y que está entre los cristianos de Irak. Esta experiencia de confianza en Dios la he sentido con fuerza cuando he vivido los momentos más difíciles en mi vida, como han sido el asesinato de mi hermano, la muerte de mi padre y la huida de mi ciudad tras la persecución de los cristianos. En mi familia somos 5 hermanos. Mi hermano era el mayor de los chicos. Trabajaba en Mosul. Un día, al salir de trabajar sin ningún sentido, le dispararon por ser cristiano. Su muerte supuso un duro golpe para todos y me costó mucho tiempo asimilarlo. Gracias a que Jesús nos enseñó a perdonar, yo rezo siempre a Dios para perdonar de las personas que cometieron esto. Otro momento muy triste para mi familia fue cuando mi padre enfermó de cáncer y murió con tan solo 57 años de edad. Ver a mi padre sufrir durante enfermedad. Su enfermedad fue muy difícil porque mi padre era el pilar de soporte en casa. Al tercer momento fue también tan difícil para todos nosotros, de sufrimiento, fue el día 6 de agosto del año 2014. Es un día negro para nosotros, cuando el Daesh o ISIS o el Estado Islámico entró de mi ciudad y nos dio a las personas que no son de musulmanes 3 opciones. El primero, convertirse al Islam, pagar el impuesto islámico o abandonar la ciudad inmediatamente bajo amenaza de muerte por la espada, con lo cual nos vimos forzados a abandonar la llanura de Nínive, especialmente mi ciudad Karakosh.
Miles de personas salimos de nuestras casas, de las iglesias y demás sitios, tan solo con lo que traíamos supuesto. Dejamos todo atrás, toda una vida, porque no queríamos abandonar nuestra fe en Jesús. Todos teníamos el miedo dentro y no pensábamos nada más que en huir la ciudad, dejar atrás las bombas. Yo entré en mi habitación y solo cogí 3 cosas. Están aquí conmigo, traído en España cuando llegué. Es una cruz, rosario, y tengo siempre la presencia de la Santísima Virgen María en este icono precioso. No necesitaba nada más. Ahora sentía que tenía que hacer una sola cosa: rezar. Es muy difícil para mí recordar la salida triste y dolorosa que todos los cristianos tuvimos que vivir. Nosotros vivíamos juntos a los musulmanes y con ellos convivíamos. Cuando salimos de mi ciudad, nos refugiamos en Arbil, que es la capital del Kurdistán iraquí. Recuerdo que los días eran muy difíciles. Todos tenían mucha tristeza y angustia por tener que dejar toda su vida y no saber lo que iba a pasar al día siguiente. Mucha gente se preguntaba: ¿dónde está nuestra vida? ¿Qué ha pasado? ¿Que hemos hecho algo mal? Teníamos un miedo muy grande por el futuro. Pero al final de todo eso, del sufrimiento, del dolor, del miedo, salimos adelante y podemos perdonar a las personas del Daesh. Mi experiencia de fe me ha hecho saber que Dios estaba conmigo en cada momento, en este sufrimiento. Vemos a Dios que nos lleva en medio de la oscuridad. Él es testigo de nuestra fe. Esto es lo que nos da fuerza día tras día. Los cristianos de Irak tenemos una fe muy fuerte. Nadie deja de lado la fe. Todos prefieren morir a convertirse a Islam. Esta es la realidad de los cristianos de Irak. Como después de tanto sufrir, tanta tristeza, de estar refugiados, de tener que abandonar todo lo que tenían en su vida, pueden rezar y perdonar por ser testigos de Jesús, por querer hacer lo mismo que Jesús, rezar y perdonar. Hoy los cristianos viven como estuvieran entre los leones, especialmente en Irak, pero también en otros países en Oriente Medio. Hay una falta de derecho a la vida y muchos son los que quieren acabar con los cristianos. Esto es preocupante. Apenas hemos salido de una gran persecución y parece que la historia no termina. Tras la expulsión del ISIS en el año 2017, la gente comenzó a volver y a reconstruir las casas, iglesias, colegios. Poco a poco, la llanura de Nínive y Karakosh vuelve a la vida, aunque aún queda mucho por hacer. Los cristianos de Mosul o Nínive, sin embargo, aún no se atreven a regresar porque la ciudad está casi destruida en su totalidad. Cada familia cristiana de Irak tiene un drama de contar. Cada familia está marcada por el sufrimiento. Pero en medio de todo sufrimiento hemos sentido la mano amorosa de Dios que nos anima, que nos consuela, que nos impulsa a dar testimonio de su amor a nuestros hermanos.
Maravilloso el testimonio del padre Naim Marenés, realmente habla del título de nuestro programa, Héroes de nuestro tiempo, ¿no? En medio de todas estas dificultades, cómo la esperanza surge y surge también de la mano de los hombres y las mujeres de nuestra iglesia, que eso Así es, qué lindo. fantástico. Continuemos entonces con la última fase, según la que nos presenta el informe de libertad religiosa, la fase eh, de vulneración del derecho a la libertad religiosa, la más grave, que es precisamente el genocidio. Y en esta ya solo pueden intervenir las leyes internacionales. El genocidio abarca los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Esta definición es de acuerdo con la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de las Naciones Unidas, que se adoptó el 9 de diciembre de 1948. Aquí hay algo interesante y es que la muerte no es un requisito para ser considerado víctima de genocidio, pues los actos mencionados, dentro de los que digamos que caben en esta categoría, está primero la matanza de miembros de un grupo, segundo la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, tercero el sometimiento deliberado del grupo a condiciones de vida que provoquen su destrucción física total o parcial. Cuarto, las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. Y quinto, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Se le vienen a uno a la mente inmediatamente, Marinés, aquellas matanzas terribles en el África, en Ruanda, por ejemplo, pero también, por ejemplo, esta parte en el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo, el tristemente célebre secuestro por parte de Boko Haram, de este grupo de niñas en el colegio. Así Marinés, es muy llamativo porque uno pensaría, no, genocidio o muerte. de No. acuerdo. Y con estos 5 puntos que nombraste, evidentemente no solamente la muerte es un requisito para Ujú. ser víctima, para ser reconocido como víctima de genocidio. Entonces, las personas que han estado en cautiverios, grupos que los han tenido y que les han dañado mental o físicamente, sea parcial o totalmente, ¿no? Que no se puedan tener hijos, ¿no? Sí, Destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. Entonces uno dice, Dios mío, esto va muchísimo más va más allá allá. de, oiga, es que mataron a 100 personas de una aldea Sí, o sí. una población, que no es una cosa menor, por supuesto, pero que va muchísimo más allá. Cierto, por ejemplo, piensa uno en los abortos forzados, en las esterilizaciones forzadas, en fin, hay una variedad aquí de transgresiones que, que afectan de una manera radical a los grupos, Brutal. ¿no? Entonces uno dice, Hernán Darío, nosotros que somos colombianos, que hemos vivido el flagelo de las guerrillas, que Ujú. hemos visto lo que han hecho en una guerrilla como la de las FARC. No estamos hablando de temas religiosos, Sí, pero sí. creo que nos compete hablar de esto en este Ujú, momento y no pues dejar como ujú. hacernos los ciegos ante esto. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Me Sí, suena. sí. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. Abortos forzados que se dieron entre las filas de, Ujú. que las FARC provocaron. Sometimiento deliberado del grupo a condiciones de vida que provoquen su destrucción física total o parcial. Mm. Todos los secuestrados que mantuvieron en cautiverio, unos por más Enjaulados, de sí. 11 años, ¿no? Ujú, Atados a un árbol con grilletes, ujú. haciéndoles toda clase de vejaciones, ¿no? Sometiéndolos a vejaciones increíbles, lesiones físicas o mentales de los miembros del grupo. O sea, creo que, mejor Obviamente dicho, los traumas con los que salen las personas de esos encierros, pues es una muerte en vida también, ¿no? De pero algún entonces se modo. justifican como, es que Como son actos temas de guerra. militares o política, actos de guerra, y entonces se encubren con eso. Por eso es que no mal se les ha dicho genocidas, y quiero decirlo acá, no sé, ¿Cierto? pues
la contemplación que eso pueda tener para las personas que nos están escuchando, pero si son actos genocidas, contemplan esto: matanzas de miembros del grupo, lesiones graves a la integridad física o mental, sometimiento deliberado del grupo a condiciones de vida que provoquen su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo, todo eso incluye el genocidio. Ciertamente, y nos respalda de alguna manera La Carta de la los Derechos Carta de los Humanos. Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿no? Y Ahí mira, tenemos los vínculos, ¿no? También de donde la gente puede mirar eso también en internet, es Hernán. cierto, sí, sí, es Ujú. decir, estamos soportados sobre todo por una documentación muy robusta, ¿no? Entonces, por si acaso la gente sabe que puede consultar en internet el informe de libertad religiosa 2021, así lo pueden buscar en Google porque hice el ejercicio y realmente sale muy fácil los distintos vínculos donde nos encuentran, donde encuentran este informe. Mira qué interesante eh, lo que sigue contando acerca del genocidio, que también está dado por la misma Convención de las Naciones Unidas. Y es que dice que no se considera responsables únicamente a quienes perpetran dichos actos, sino también a quienes se asocien, instiguen a cometer o sean cómplices de su realización. O sea, mira cómo aquí el espectro se amplía también a No solo al ejecutor, no sino al solo al que se lo ejecutor, inventó o al que lo invitó o al que, como decimos al nosotros que en nuestra iglesia, cayó. es que el Ujú, pecado no es solamente el que lo ejecuta, sino el de exacto, omisión, o sea, hay otras formas. exacto. Hay formas que pueden ser a veces también mucho más crueles, ¿no? Porque si están escondidos bajo el silencio u ocultos de alguna otra manera, pues imagínate la responsabilidad tan tremenda que les cabe allí, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se considera genocidio, este es un ejemplo, los actos del Daesh contra los cristianos y los yazidíes que ocurrieron el 4 de febrero de 2016. Y muchas otras naciones siguieron su ejemplo, entre ellas Estados Unidos. En 2017, perdón, se creó en septiembre de 2017 un mecanismo para llevar al Daesh ante la justicia. Y las Naciones Unidas también pretendieron establecer si se produjo o no genocidio. Por eso decíamos al comienzo que en esta fase, la de genocidio, ya solo es posible que intervengan las leyes internacionales, Marinés. Es importante explicar de nuevo, porque de pronto alguien que se esté juntando ahora y no entienda un poco los términos en los que estamos hablando, el Daesh es el mismo ISIS, ¿sí? Es la organización Así es. internacional de extremismo fanático musulmán, Ujú. si se pudiera llamar así en la definición. Daesh tiene varios nombres, ¿no? Entonces, Daesh, ISIS. aquí lo dice inclusive cuáles son los autores de la intolerancia, la discriminación, la persecución y el genocidio. Entonces, entidades como ISIS o Daesh, que es el mismo nombre, Ujú, ¿cierto? ujú, Que ustedes seguramente han oído de ISIS, de cómo estos que viven en estos desiertos se arman, se llenan de armas y empiezan a tomarse pedazos de países para poder controlar con un pensamiento musulmán extremo en donde secuestran personas, las matan, violan a las niñas, tienen hijos con ellas, en fin, no es una cosa suave. Y las ujú. filiales, como se podría llamar, con los nombres que adquieren según en los lugares en donde habitan, está Al Qaeda, Boko Haram, y también estamos hablando de carteles de tráfico de drogas o Ujú. seres humanos que también están unidos a estas personas que son como hemos dicho nosotros, ¿no? Estos son como el frente del mal, ¿no? Sí, de O sea, se acuerdo. unen todos a trabajar por el mal a como de lugar, llámese como se llame. Entonces, tráfico de seres humanos, en fin, es decir, la definición de sus nombres eh, puede estar en temas de estatales o no estatales, ¿no? Digamos, pueden representar entes o agentes estatales y no estatales. En países y zonas en los que el Estado ya no tiene control, en algunos casos en los que el Estado se ha convertido en una víctima, ¿cierto? Es Ujú. también algo, como otras formas, digamos, de los que ejercen este tipo de cualquier fase de la libertad religiosa.
y en los que las leyes de facto del grupo en el poder violan los derechos humanos fundamentales. Estos grupos solo rinden cuentas ante la comunidad internacional. Por eso es importante que, o sea, cuando se llega a la comunidad internacional, cuando realmente no hay una protección por parte del Estado, eh, aunque esto a veces se utilice de manera arbitraria también, digamos, hablando de nuestro país. Cierto. Y Ajá, dale. recordamos ahí, por ejemplo, el caso de República Centroafricana, en la que nuestro buen amigo Monseñor Aguirre, obispo de Bangasú, nos comentaba un poco cómo ocurre esto tal cual, en la que en algún momento un grupo que se forma para combatir a quienes están en el poder, luego de que lo ha conseguido pasan a ser los opresores y entonces se genera otro grupo para tratar de combatir a estos y finalmente resulta en un terreno de nadie, en el que reina el que más disparos haga, el que más gente mate en determinado momento, y así ocurre todo, ¿no? Entonces es difícil que haya una presencia estatal porque se difuminan esas fronteras entre quién es el Estado y quién es el contraestado, ¿no? Entonces es una situación realmente muy compleja, de muchísima volatilidad y en la que la violencia campea por todas partes, ¿no? Eh, Así es, Hernán Darío. Y dentro de los autores que veníamos hablando, digamos que son los que perpetran este tipo de, bueno, dentro de las fases que hemos hablado, se distinguen tres o se reconocen tres, digamos, se les da un estatus eh, que uno es el Estado, ya sea federal, regional o municipal, los otros son actores locales no estatales, uh-huh. ¿sí? De los que hemos hablado nosotros como los líderes religiosos violentos, mafias dedicadas a acaparar tierras, grupos religiosos supremacistas y ramas locales de grupos como los talibanes en Pakistán y Afganistán, Boko Haram en Nigeria, etcétera. Ese es como, entonces hemos hablado del Estado, de actores locales no estatales, que es lo que acabamos de nombrar, y organizaciones criminales o terroristas, que ya son organizaciones dedicadas a este tema, que son lo que decíamos Uh-huh. ahora, ISIS, Daesh, Al-Qaeda, Al-Shabaab, Boko Haram, Correcto. etcétera. Entre otros, la Esto es clave Confederación del porque Mal. sí, es como, esto ya, digamos, yo pienso que estos, las organizaciones criminales no terroristas, que son los que tienen el dinero y lo obtienen para poder darle a esos actores locales no estatales las armas, las herramientas para que ellos generen esas guerras civiles dentro de los países para poderse apoderar de sus, que tienen que ver además con temas religiosos, pero los exacerban, los llenas de armas y además de drogas para que se puedan apoderar de las riquezas, de las tierras de estos países tan ricos en África, que es una cosa que uno dice de verdad, el que se piensa esto es un esbirro del demonio, sin más Sí, ni sí, más, sí, o sea, sí, sí, no, hay y que los decirlo. estados que se hacen los de la gafa, o sea, Uh-huh. que no quieren no ver lo que pasa, que es el primero que nombrábamos, pues que ya está ahí tan impregnado por una de estas organizaciones Uh-huh. criminales, pues ya es el colmo de los colmos, o porque son ellos mismos. Cierto, una combinación letal de ingredientes entre, digamos, armas, dinero, drogas, falta de oportunidades, ¿no? Porque muchos Pobreza, son exactamente. muchachitos que no tienen más que hacer y pues ven allí como la oportunidad al menos de tener algo que hacer en la vida o de tener algo en la vida. eh, y pues es terrible, sí, realmente. Pues yo no sé, me parece interesante, Hernán, que dejemos como acá y para dar un poquito como de ánimo, la próxima vez podemos hacer un como un breve recuento de lo que hemos hablado sencillo y de pronto oír algún otro testimonio que nos permita dar esperanza, porque lo que nosotros venimos es a contarles que todo esto pasa, pero que hay gente que está dando Ujú, la vida ya de una manera espectacular. Esas son las comunidades religiosas, esos son los sacerdotes, esos son las monjitas, ujú, los misioneros que dicen, no, es que yo me quiero ir a África y uno dice, pero ¿para qué te vas a ir allá si Boko Haram? No, 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 es que yo quiero servir en medio de la ujú. gente más necesitada y buscar esas oportunidades para ellos que conozcan el amor de Dios. Lo podemos mostrar si quieres, Sí, Hernán Darío, en claro, un próximo claro. programa que Mostrar yo creo que esos nos héroes de animaría nuestro bastante. tiempo, ¿no?
Los que nos héroes de llenan de nuestro tiempo. esperanza y de fe, ¿no? En nuestra iglesia y en esa gente que lleva el amor de Cristo a todas estas partes que tanto lo necesitan. Bueno, pues queridos amigos que nos han acompañado hasta este momento, gracias por estar con nosotros y seguiremos entonces en nuestro programa Héroes de nuestro tiempo. Los esperamos en el próximo programa. Nos veremos. Muchas Dios los gracias. bendiga. Dios los bendiga.